Imagina un lugar donde la vida parece imposible. El desierto de Jurab, en el norte de Chad. Hoy es un infierno de arena y viento azotado por el sol implacable de África Central. Pero la arena tiene memoria. Si pudieras soplar el polvo de los últimos 7 millones de años, verías algo aterradoramente diferente. No verías dunas, sino un vergel, un mosaico de bosques frondosos, lagos inmensos y sabanas húmedas. Y allí, entre las sombras de árboles que ya no existen, una figura nos observa. Durante siglos nos hemos hecho la misma pregunta, una que golpea el ego de nuestra especie. ¿Qué fue lo que realmente nos convirtió en humanos? ¿Fue el momento en que creamos el fuego? ¿Fue cuando pintamos la primera cueva? ¿O fue un evento mucho más silencioso y humilde, ocurrido millones de años antes de que pudiéramos siquiera balbucear una palabra? Mucha gente se pregunta hoy si realmente venimos del mono, si somos un accidente biológico o una obra maestra. La respuesta no está en las estrellas, sino enterrada en el hueso más antiguo de nuestra familia. La historia de nuestra evolución parecía resuelta. Durante décadas, los científicos miraron hacia el este de África, al gran valle del Rift. Allí, en la llamada cuna de la humanidad, encontramos a nuestros ancestros más famosos. Si viste nuestro documental sobre el Ororin o el Ardipithecus, recordarás que esas piezas encajaban en un rompecabezas lógico. Pero la ciencia es caprichosa. A veces, la pieza más importante no está donde todos buscan. A 2.500 kilómetros al oeste del Rift, lejos de donde deberían estar los primeros humanos, un hombre cometió la locura de buscar. El paleoantropólogo francés Michel Brunet y su equipo desafiaron el calor y las tormentas de arena del Chad durante años. Buscaban un fantasma. La comunidad científica los llamaba soñadores. Decían que en el oeste de África solo encontrarían huesos de animales, nunca de homínidos. Pero el 19 de julio de 2001, el desierto entregó su secreto. Un estudiante del equipo, Ajunta Jim Dumalvalle, vio algo sobresalir de la arena. No era una piedra, era un cráneo. Un cráneo deformado por el peso de los milenios, teñido de negro por los minerales del suelo, pero inconfundiblemente primate. Lo llamaron Sahelanthropus chadensis, pero el mundo lo conocería por un nombre más tierno, un nombre que en la lengua local, Goran, significa esperanza de vida. Tumay. Cuando Brunet sostuvo a Tumay en sus manos, supo que tenía una bomba de relojería. Las dataciones bioestratigráficas, usando los fósiles de animales encontrados alrededor, como cerdos y elefantes extintos, arrojaron una fecha que hizo temblar los cimientos de la antropología. 7 millones de años. Piénsalo un segundo. Esto sitúa a Tumay justo en el punto cero, el momento exacto, la zona de niebla donde el linaje de los chimpancés y el linaje de los humanos tomaron caminos separados. Tumay es tan antiguo que la línea entre simio y humano se borra en su rostro. Al mirarlo a la cara vemos una contradicción viviente. Por un lado, su caja craneal es pequeña, de apenas 360 a 370 centímetros cúbicos. Es el cerebro de un chimpancé. Si solo miraras eso dirías, es un mono. Tiene arcos superciliares muy marcados, esas cejas óseas prominentes que vemos en los gorilas machos actuales. Pero entonces bajas la mirada y ves algo que no debería estar ahí, sus colmillos. En el mundo de los primates, los colmillos grandes son armas. Los machos los usan para pelear por el dominio, para amenazar, para desgarrar. Pero los colmillos de Tumay son pequeños, desgastados en la punta, casi humanos. No tienen el filo de la daga de un depredador, ni la agresividad de un chimpancé alfa. ¿Qué nos dice esto? Nos cuenta una historia de comportamiento. 7 millones de años atrás, este ser ya no resolvía sus conflictos a mordiscos. La agresividad intraespecífica había disminuido. Algo estaba cambiando en la estructura social de estos primates. La sonrisa de la humanidad comenzaba a formarse no por alegría, sino por una reducción de la violencia natural.
Sin embargo, los colmillos pequeños no son prueba suficiente para llamarlo ancestro humano. Podría ser simplemente un simio extraño, una rama muerta en el árbol de la vida. Para reclamar el trono del primer ancestro, Toumai necesitaba pasar una prueba más. La prueba definitiva. El equipo de Brunet tuvo que mirar debajo del cráneo. Y lo que encontraron allí fue el detalle anatómico que dividiría a la comunidad científica en una guerra que dura hasta hoy. Un simple agujero en la base del hueso occipital que tiene el poder de decirnos si este ser caminaba a cuatro patas mirando el suelo, o si, contra todo pronóstico, se había atrevido a levantar la vista hacia el horizonte. Volvamos a ese cráneo en la arena. Para entender por qué Toumai es tan importante, debemos mirar debajo de él. Existe una apertura anatómica clave llamada foramen magnum. Es el gran agujero por donde la médula espinal sale del cerebro y se conecta con el resto del cuerpo. En un perro, un león o un chimpancé, este agujero está ubicado en la parte trasera del cráneo. ¿Por qué? Porque sus cabezas cuelgan hacia adelante al caminar en cuatro patas. La columna vertebral actúa como un puente horizontal, pero en Toumai, el equipo de investigación descubrió algo asombroso. El agujero no estaba atrás, estaba situado hacia adelante, casi en el centro de la base del cráneo, muy similar a la posición que tiene en ti o en mí. Esto no es un detalle menor, es una revolución mecánica. Para que el agujero esté allí, la cabeza debe descansar en equilibrio sobre una columna vertical, como una manzana sobre un palo. Esto sugería que Toumai, hace 7 millones de años, ya había liberado sus manos. No necesitaba los nudillos para desplazarse, caminaba erguido. Sin embargo, la ciencia no se construye con fe, sino con evidencia, y la evidencia a veces es incómoda. Durante casi 2 décadas, Toumai fue celebrado como el primer caminante, pero había un secreto guardado en los cajones del laboratorio. Junto al cráneo, en esa misma arena de Chad, se había encontrado otro hueso, un fémur, un hueso del muslo. Durante años, este hueso no fue estudiado en profundidad hasta que un análisis reciente sacudió a la comunidad. Algunos expertos sugirieron que la forma de este fémur se parecía más a la de un chimpancé que trepa árboles que a la de un humano que camina por el suelo. Aquí es donde la historia se vuelve fascinante y compleja. ¿Era Toumai un bípedo obligado como nosotros, que no podemos caminar bien en 4 patas? ¿O era un bípedo facultativo, alguien que podía caminar erguido cuando quería, pero que aún se sentía cómodo en las ramas? La respuesta más probable es que Toumai representa un mosaico. No era un humano incompleto ni un mono sofisticado. Era su propia especie, adaptada a un mundo de transición. Nos muestra que la evolución no es una línea recta, sino un arbusto desordenado lleno de experimentos. Más allá de sus huesos, Toumai destruyó un mito geográfico. Hasta su aparición, creíamos ciegamente en la East Side Story, la teoría de que los humanos evolucionaron exclusivamente en el este de África, aislados por el gran valle del Rift. Toumai apareció a 2.500 kilómetros al oeste de esa frontera teórica. Su existencia probó que nuestros orígenes no pertenecen a un solo rincón de África. La cuna de la humanidad fue todo el continente. Nuestros ancestros vagaban por territorios inmensos, adaptándose a selvas y sabanas mucho antes de lo que imaginábamos. Al final, Sahelanthropus chadensis nos obliga a ser humildes. Durante mucho tiempo, el ser humano se definió por su gran cerebro. Creíamos que la inteligencia fue lo primero que nos separó de las bestias. Pero Toumai, con su cerebro pequeño y su andar erguido, nos dice lo contrario. Lo primero que hicimos no fue pensar, fue levantarnos, fue mirar al horizonte, fue liberar nuestras manos, tal vez para transportar comida, tal vez para cuidar a una cría, o tal vez para hacer el primer gesto de empatía. La humanidad no comenzó con una gran idea, sino con un simple paso. Hoy, 7 millones de años después,
Tú y yo somos el resultado de ese experimento biológico. Y al mirar atrás, hacia los ojos vacíos de ese cráneo fósil, nos quedan dos preguntas inquietantes que quizás nunca podamos responder del todo. ¿Es nuestra inteligencia una consecuencia inevitable de habernos puesto de pie? ¿O somos simplemente la única variante de simio bípedo que tuvo la suerte de sobrevivir? Y la más importante, si pudiéramos mirar a los ojos a un Sahelanthropus vivo hoy, ¿veríamos en su mirada el reflejo de un animal salvaje? ¿O reconoceríamos con un escalofrío la primera chispa de un alma humana? Ahora, si eres inteligente, tendrás la curiosidad de conocer la línea evolutiva en orden cronológico. Así que ya sabes, dale like y nos vemos en el próximo video.